Hoy te voy a enseñar a hacer esta cartuchera escolar de una manera muy fácil. Bienvenidos una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un detalle de la confección. Las medidas para los moldes estarán detalladas a continuación. Y para adquirir los moldes imprimibles, aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar un link desde donde puedes acceder. Los materiales que voy a utilizar son los siguientes: cordura para la parte exterior y silver para la parte interior. 43.5 centímetros de cierre. Utilizaremos además tela red, pero también podemos utilizar plástico cristal. Cortamos una pieza de 21 por 9 centímetros y otra de 13 por 10 centímetros. Otra cosa que vamos a utilizar es 11 centímetros de elástico. También voy a utilizar Polex. Este que estoy usando es de 5 milímetros de grosor. Le voy a colocar a la tapa, a la base y también al fuelle. Este se corta aproximadamente 1,5 centímetros más pequeño que el molde principal. Y necesitaremos cinta bies. La que estoy utilizando es de 20 milímetros. Y aquí vamos con la confección. Comenzaremos armando la tapa. Y lo primero que vamos a hacer es colocarle el bolsillo red. A este le vamos a coser un bies en uno de los lados. Ahora lo unimos a la pieza de forro de esta manera, con una costura por el centro. Dejaremos 2 centímetros de separación del borde. Lo unimos a la pieza externa, enfrentando revés con revés, y en la parte del centro le vamos a colocar la pieza de Polex y cosemos por todo el contorno. De la misma manera unimos la parte de la base. En el siguiente paso vamos a armar el fuelle del cierre. Aquí enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material externo y en el revés del cierre colocamos el derecho del forro, sujetamos ambos extremos y cosemos. Le damos vuelta, le pasamos un pespunte y cerramos los lados. Lo siguiente que haremos será unirlo a la tapa. Primero le vamos a marcar el centro en ambas piezas. Luego colocamos esta parte para el lado del cierre. Hacemos coincidir las marcas que hicimos y sujetamos todo el contorno. Y luego de sujetar todo pasamos costura. Luego de unir todo, le colocamos el bies. Y de esta manera tenemos lista la tapa. En el siguiente paso vamos a armar la pieza divisoria o el portaelástico.
A la pieza de tela red le vamos a coser un bies en el lado que mide 9 centímetros. Ahora la colocamos sobre una de las piezas para formar un bolsillo y cosemos. En la otra pieza le vamos a colocar el elástico. Lo sujetamos en el centro de la pieza y ahora me voy a guiar con una lapicera para ir tomando la medida de esta manera y voy a ir sujetando con alfileres. Existen varias técnicas para colocar el elástico de esta forma, pero para mí esta es la más fácil. Solo hay que tomar la medida, sujetar y luego coser y tratar de que nos quede bien derecho. Ahora lo que haremos será pasar una costura en los lugares donde colocamos los alfileres. Lo siguiente que haremos será unir ambas piezas enfrentando revés con revés y pasamos una costura por todo el contorno. Luego le colocamos cinta bies de esta manera en 3 de sus lados. En el siguiente paso vamos a armar el fuelle del cuerpo. Doblamos cada una de las partes de esta manera y le pasamos una costura para unir ambos extremos. Ahora las enfrentamos revés con revés de esta manera, haciendo coincidir las costuras y unimos con un pespunte por uno de los bordes. A la pieza de Pollex le voy a unir los extremos con una cinta adhesiva. Ahora esta pieza la voy a introducir de esta manera entre el forro y la parte externa. Y paso costura por el borde. Listo el fuelle del cuerpo, ahora le vamos a unir la base. Le marcamos el centro en ambas piezas y ahora enfrentamos derecho con derecho de esta manera, haciendo coincidir las marcas y sujetamos por todo el contorno. Luego pasamos costura.
Le colocamos cinta bies para tapar toda esa costura. En el siguiente paso le vamos a colocar la pieza del elástico en uno de los lados. Hacemos coincidir los centros y sujetamos. Luego pasamos costura. Lo siguiente que haremos será unirle la tapa. Hacemos coincidir el fuelle del cierre con la pieza del elástico enfrentando derecho con derecho. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos por todo el contorno. Y cosemos. Luego de coser, colocamos cinta bies. Le damos vuelta y de esta manera llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.